Hola amigos, bienvenidos a Zona Disc Golf. Bueno, seguimos en estos capítulos avanzados sobre la ciencia detrás del lanzamiento de un disco, analizando otros de esos mitos que circulan por ahí para ver si realmente tiene base o no. Cuando tú estás esforzándote por pasar de los 70 metros en tus lanzamientos con el disco y te viene un jugador experto y te dice tira suave, porque tirar suave es tirar lejos. ¿Eso es verdad o es una milonga? Pues efectivamente tiene parte de verdad, pero vamos a ver por qué desde un punto de vista puramente físico. Cuando nosotros lanzamos un disco, ya hemos visto que la variable principal a la hora de determinar el alcance de un lanzamiento es la velocidad inicial. Evidentemente hay que lanzarlo fuerte para llegar lejos, si no, no hay nada más que hablar. También hemos visto que la resistencia aerodinámica de un disco, uno de los factores es la superficie frontal expuesta al aire. ¿Os acordáis que nosotros veíamos, pues en el caso de la sustentación veíamos el área del disco y en el caso de la resistencia aerodinámica lo que nos importaba era la parte lateral del disco? Si no lo habéis visto, en la lista de reproducción podéis encontrar, os recomendamos que veáis estos vídeos en orden para ir comprendiendo todos los conceptos. Bueno, habíamos medido esto que tenía aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro y 1,5 centímetros de ancho, o sea, tenía unos 30 centímetros cuadrados más o menos de superficie. Cuando nosotros lanzamos un disco, nosotros no somos un cañón, igual que decíamos en los primeros capítulos, no tenemos una eficiencia biomecánica absoluta, al cañón le da igual y siempre va a tirar a cualquier ángulo igual de bien. Nosotros cuando lanzamos, si nosotros queremos lanzar, imaginemos a 0 grados, al final esto es un conjunto de huesos, de músculos, de articulaciones y no somos perfectos. Si queremos lanzar a 0 grados, igual lanzamos a 1 o a -1 o a 2 o a -2, tenemos un cierto margen de error. Cuando nosotros introducimos un ángulo no deseado a nuestro lanzamiento, bien sea pues, yo que sé, por la muñeca está inclinada, por la causa que sea, lo que introducimos es lo que llaman un off-axis torque, un par fuera del eje. Es decir, nosotros queremos ir hacia adelante, pero le metemos un gradito de inclinación indeseada, o digamos que nuestra fuerza no está aplicada exactamente en la dirección del desplazamiento, sino que tiene una parte que está desviada. ¿Esto qué es lo que ocurre? El disco, al ir girando, ¿vale? Esta desviación que nosotros vamos a ir haciendo, ¿vale? Va a ir modificando el área frontal del disco. Es decir, si un disco perfectamente horizontal tiene 1,5 centímetros de alto, si yo cuando lo lanzo está bamboleando y bambolea así, ¿os dais cuenta ya? El área frontal puede ser tranquilamente el doble. En vez de 1,5 centímetros, el área frontal efectiva es 3 centímetros porque es que el disco va bamboleando, ¿vale? Esto puede producirse bien por este fenómeno de tirar fuera de este eje que nosotros pretendíamos, o también por un hecho quizás también menos conocido, que es la propia deformación del disco. Cuando un jugador de élite lanza, imaginemos que a 100 km por hora, más o menos 30 metros por segundo, y él con un drive de backhand, digamos que él empieza a acelerar en esta postura de aquí, hasta que lanza el disco. En esta postura de aquí el disco está parado y pondríamos que tiene un recorrido de, pues no sé, 1,5 metros. Más o menos, sabéis que la altura de una persona es más o menos su envergadura, más o menos, pues si estos son un poco menos de 2 metros, imaginemos que es 1,5 metros, por ejemplo. Hay una fórmula que nos relaciona velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por el espacio. Si resolvemos para 30 metros cuadrados de velocidad final al cuadrado 900, menos 0, porque es la velocidad inicial al cuadrado 900, dividido entre 2 veces el espacio, 1,5 metros multiplicado por 2 son 3, 900 entre 3 son 300 metros partido por segundo al cuadrado. Para entenderlo más fácil, la aceleración de la gravedad son 10 metros por segundo al cuadrado, es decir, eso es una aceleración de 30 Gs, es una burrada. Al disco, un jugador de élite cuando lo lanza le está sometiendo a una aceleración de 30 Gs, 30 veces su propio peso. Eso es una burrada. Imaginemos que nosotros al agarrar el disco tenemos, no sé, una cuarta parte del disco está solidario con nuestra mano, no va a sufrir esta aceleración, pero digamos que si tenemos estos 170 gramos, pongamos que, no sé, 120 gramos están sufriendo esta aceleración, si lo multiplicamos por 30, esos son 3,6 kilos.
sí, más o menos, casi 4 kilos. Es decir, nosotros estamos sometiendo al disco a una tensión equivalente al lanzarlo a como si colgáramos 4 kilos del extremo contrario. En un driver de estos, probablemente lo sufra menos, ¿vale? Tiene una cierta deformación plástica, pero no tan grande. Si, por ejemplo, nosotros lanzamos un pattern de estos blanditos, si yo le cuelgo 4 kilos de aquí, bueno, se aprecia perfectamente cómo se deforma, ¿vale? El disco realmente se deforma. Entonces, si nosotros lo deformamos, él va a sufrir una deformación plástica que va a volver como un muelle, va a hacer algunas vibraciones que lógicamente se van a ir viendo amortiguadas. Estas vibraciones, o que bien introducimos por la deformación del disco, por eso no es tan habitual, normalmente no es muy agradable lanzar discos, un disco mediano que usábamos para patear, normalmente se utilizan para drives se utilizan discos más duros para que no sufran esa deformación. Si a eso le sumamos ese momento que nosotros introducimos indeseadamente al disco fuera de la dirección del movimiento, nosotros vamos a introducir una oscilación en el disco. Y esa oscilación lo que va a producir es el cuarto de los movimientos del disco. Creíamos que habíamos terminado, pero no habíamos terminado. Teníamos la traslación, ¿vale?, que es el disco yendo hacia adelante, la rotación, que es el giro del disco, y habíamos visto la precesión, que os acordáis que era el giro del eje de la peonza, ¿vale?, que es lo que hacía que absorbía los momentos del disco, lo que hacía era ir girando el eje como una peonza, lo hacía muy despacito y era lo que nos generaba el turn y el fade. Pero es que esta suma de este par fuera de la línea de lanzamiento más esa posible deformación del disco introducen un cuarto movimiento que se llama la nutación. Es un poco raro, pero os juro que se llama nutación. La nutación es la oscilación que sufre el eje de giro del cuerpo alrededor de la posición media del movimiento de precesión. La peonza va girando y va dando vueltas, pero además de girar va cabeceando. ¿Os dais cuenta que va un poquito para abajo, un poquito para arriba, un poquito para abajo, un poquito para arriba? Eso es la nutación. Nosotros le llamamos bamboleo, es el wobble que dicen los ingleses. Cuando tú tiras un disco y le ves que va así. Eso es la nutación. Y eso evidentemente es negativo porque aumenta el área frontal del disco. Esa nutación, ese bamboleo, se va a ver absorbido. ¿Por qué? Porque al final, al ir circulando a través del aire, esa resistencia aerodinámica lo que va a ir es amortiguando ese movimiento y efectivamente va a hacer así, 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 cada vez menos, hasta que ya sigue recto. La nutación se nota sobre todo al inicio del vuelo, o en un pad, si disparas claro, si en un pad cercano puede ir bamboleando todo el vuelo porque realmente vas a baja velocidad, ¿no? Pero el caso es que toda esa energía se desperdicia. Ese movimiento, esa nutación va desapareciendo, pero se absorbe y es un aumento en la resistencia aerodinámica que no tendríamos si hubiéramos lanzado con el disco perfectamente horizontal o perfectamente en la línea que nosotros pretendíamos sin introducir ninguna oscilación, ninguna nutación. Por eso tiene sentido que un jugador experto nos diga: no tires al 100%. Si en vez de tirar al 100% tiras al 80%, efectivamente, en vez de a tu potencia, en vez de a 25 metros por segundo vas a tirar a 22 metros por segundo. Pero igual te compensa, porque si tiras al 80%, el disco no va a ir bamboleando, va a ir recto y primero vas a tener más precisión y segundo, vas a disminuir ese bamboleo, esa nutación, el coeficiente de penetración aerodinámica va a ser más bajo e igual es que llegas más lejos tirando al 80% que tirando al 100%. Porque aunque disminuyes la velocidad inicial del lanzamiento, lo recuperas con creces porque disminuye el área frontal porque tu disco mantiene un área frontal más pequeña al no tener esa nutación. Así que nada, seguimos aprendiendo más cosas, ya queda menos para terminar estos capítulos y esperemos que los estéis disfrutando aquí en Zona Disc Golf.